Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Justicia en Cristo para todos los que creen. Existe una justicia en Cristo, dentro de Cristo, que es para todos aquellos que crean en Él, que es para todos aquellos que, por medio de la fe, puedan ser llevados de manera convencidos por el mismo Espíritu de Dios a la cruz y puedan experimentar en su propia vida la muerte de Cristo y su posterior resurrección como algo real, como algo vívido, como algo dramáticamente vívido dentro de cada uno de nosotros. Este es el milagro de la fe. Esto es lo que produce el don de la fe salvífica, este don que viene de Dios que me permite creer la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que me permite identificarme plenamente y cabalmente con esta muerte expiatoria, con esta muerte reconciliadora. Ahora, la justicia de Dios, cuando hablamos del Dios justo, estamos hablando de que Él es justo en sí mismo, su esencia es justa, su esencia es recta. Su esencia es perfecta. La Biblia no enseña que Dios tiene justicia, sino que la Biblia enseña que Dios es justicia, que Dios es justo. Sin querer profundizar mucho en lo que estamos diciendo, pero sí lo suficiente para que usted lo pueda entender, la justicia de Dios se manifiesta en dos expresiones. La justicia de Dios expresada, manifestada como juicio de Dios, y la justicia de Dios expresada y manifestada como justicia imputada de Dios. La justicia de Dios manifestada como juicio de Dios está íntimamente relacionada con la ley de Dios. Esta ley de Dios que viene a la vida del hombre para revelar el carácter justo y santo de Dios. Ahora, la otra manifestación de la justicia de Dios, esta expresión de justicia imputada, de justicia cargada, este milagro que ocurre solamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es el milagro, lo digo yo de esta forma, porque no existe vehículo humano, no existe forma humana en que el hombre pueda presentarse recto delante de Dios. Entonces necesita él experimentar la rectitud, la misma rectitud del carácter del Logos encarnado, la misma rectitud del carácter de Jesucristo. Jesucristo es el Logos encarnado. Entonces, hermano, tenemos la justicia de Dios manifestada en dos expresiones. Justicia de Dios manifestada como juicio de Dios, que está íntimamente ligada a la ley de Dios, que revela el carácter justo, santo y recto de Dios. Y la justicia de Dios expresada como justicia imputada, que está íntimamente ligada a la obra expiatoria, a la obra propiciatoria de Cristo en la cruz del Calvario, donde Dios toma mi pecado, toma el pecado del hombre, toma el pecado de aquellos que hemos creído en la muerte de Cristo, lo carga sobre el cuerpo de Cristo y Dios castiga el cuerpo de Cristo porque está castigando mi pecado en el cuerpo de Cristo. Y de la misma forma, saca de la justicia de Dios, la rectitud de Dios en Cristo, la justicia de Cristo, la saca y me la imputa a mí y me declara a mí, por medio de la fe, no culpable. Para esto yo quiero que usted pueda leer conmigo, querido hermano, querido amigo que está siguiendo este video, quiero que pueda leer conmigo, por favor, Romanos capítulo 3, verso 21 y verso 22, que dice así: Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, no hay diferencia. La palabra ley que está expresada acá es la palabra nomos. Esta es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para ley. Ahora, si usted mira bien, el texto parte diciendo, pero ahora aparte de la ley. Parte con un pero, y este pero es importante, porque este pero de alguna forma está conectado con todo lo que vienen diciendo los tres primeros capítulos, donde queda de manera clara en la carta de Romanos que el hombre es un pecador totalmente separado de Dios.
queda de manera clara, categórica, que el hombre está bajo la ira de Dios, que el hombre está bajo el juicio de Dios y que el hombre está totalmente separado de Dios. Que en el ser humano no existe intrínsecamente a él, a su naturaleza, algo bueno, algo con lo que él se pueda acercar a Dios. Queda de manifiesto en los 3 primeros capítulos también que Dios es santo, recto, justo, puro y que la pecaminosidad del hombre le impide a Dios venir y abrazarlo sin consumirlo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Quedó claro también que el hombre está muerto espiritualmente como consecuencia de que el hombre ha pecado. Entonces, amados hermanos, nos encontramos con este pero, que de alguna forma nos manifiesta un contraste maravilloso y espléndido entre la depravación de los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, la depravación en la que el hombre se encuentra, la condición paupérrima, desastrosa, la bancarrota espiritual en la que toda la humanidad se encuentra, y la incapacidad total del hombre de venir a Dios y de poder agradar a Dios con alguna justicia propia. El hombre no la tiene. Está el contraste entre todo eso que dije y la provisión de Dios. Algo que Dios está proveyendo aparte de la ley. Algo que Dios está proveyendo aparte de la manifestación de la ley, porque la ley no salva, la ley no produce salvación, la ley revela el carácter perfecto y santo de Dios. Este pero nos está mostrando este contraste entre la depravación del hombre, la condición paupérrima, horrible, desastrosa y totalmente separada, que está en la que se encuentra el ser humano sin Dios, y la provisión de Dios, que Él mismo hace de un camino que conduce directamente a Dios aparte de la ley. Y ese camino que conduce directamente a Dios, querido amigo, querido hermano, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la muerte propiciatoria, es la muerte expiatoria, es la muerte reconciliadora de Cristo en la cruz del Calvario. Yo les decía que la palabra ley es nomos. Ahora, esta palabra ley tenemos que entenderla como un término que se refiere a la revelación de la justicia de Dios como la expresión de juicio, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es recto, Dios es justo, y cuando se encuentra frente a todo tipo de manifestación de pecado, la más mínima manifestación de pecado, de impiedad, de inmundicia, de rebeldía, de transgresión por parte de nosotros con respecto a su ley, el hombre queda inmediatamente bajo la ira de Dios. Entonces, lo que Pablo está declarando acá es que la justicia que Dios les da a los creyentes es algo que está totalmente aparte de la ley, de este juicio de Dios bajo el cual el hombre se encuentra. Que también esta palabra nomos puede estar haciendo referencia a el tratar de cumplir con una serie de listas legalistas, con una serie de requerimientos legalistas, todo aquello que yo trato de hacer para moralmente, conductualmente, en cuanto a la moralidad para estar bien con Dios, delante de Dios no sirve, porque no hay justicia inherente al ser humano. Romanos 3 dice que no hay justo ni aún uno. Esto significa que toda la raza humana está en un estado de total injusticia y necesita experimentar esta justicia imputada de la que hemos estado hablando. Entonces, Pablo nos dice que Dios da a los creyentes algo que está totalmente aparte de la obediencia a cualquier tipo de ley, incluyendo la ley de Dios, porque la ley de Dios ningún hombre la puede cumplir. Los estándares éticos de Dios son demasiado altos, demasiado elevados. El único que la puede cumplir, y de hecho, en efecto, el único que cumplió toda la ley es Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios no se basa de ninguna manera en los logros humanos. No se basa en el desempeño suyo, no tiene que ver con tu disciplina eclesiástica, no tiene que ver con tus conductas morales. Si tú pretendes agradar a Dios, si tú pretendes estar bien con Dios por medio de tus conductas morales, tú eres un pagano. Y eso es religión pura.
El cristianismo bíblico lo que plantea es que vamos a ser aceptados por Dios solamente escondidos en la persona de Cristo, y es imposible estar en Cristo si tú no has sido confrontado con la muerte de Cristo y la cruz del Calvario, y tú no has recibido entendimiento de lo que realmente ocurrió allí en la cruz, de esa muerte vicaria, de esa muerte propiciatoria, de esa muerte reconciliadora, de esa muerte que es totalmente sacrificial. La justicia de Dios no se basa en ningún tipo de logro humano, no se basa en el desempeño ni en tu disciplina eclesiástica o en cualquier cosa que el hombre pueda hacer por sus propias fuerzas. No, de ninguna manera. Pablo le recuerda a los creyentes de Galacia que ellos habían sido justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Eso dice Gálatas 2:16. Por cuanto por las obras de la ley nadie, dice el texto, será justificado. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No existe nada que tú puedas hacer que te permita tener justicia. Lo único que tú puedes hacer, lo único que puede hacer un discípulo frente a la obra de Cristo es creer y recibir por medio de la fe esta justicia imputada, esta justicia cargada en nosotros, esta justicia de Cristo que el propio Dios saca de Cristo y la pone en nosotros. Esto se llama justicia imputada. Esto es la base de la doctrina de la justificación en Cristo Jesús. Dios presenta delante del hombre los estándares de su justicia con el fin de demostrar claramente que es totalmente imposible de guardarlos por el esfuerzo humano. ¿Debido a qué? Debido a que el hombre es totalmente incapaz, debido a que el hombre está totalmente inhabilitado para ir a Dios. No puede, de ninguna manera puede. Romanos 4:15 dice que la ley produce ira. El hombre, por su pecado, al enfrentarse al Dios santo, al enfrentarse al Dios poderoso, se tiene que enfrentar a la ira de Dios, que la ira de Dios es esta reacción santa y espontánea que emana, que brota de la naturaleza perfecta de Dios frente a todo tipo de pecado, maldad, ignominia, inmundicia que hay en los hombres. Entonces, querido hermano, usted tiene que entender que es el juicio de Dios sobre el pecado. La ira de Dios es el juicio de Dios sobre el pecado. Miren lo que dice Gálatas 3, versos 10 y 11. Lo quiero leer. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cuál fe? No una creencia abstracta. La fe en Cristo. La fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Pablo nos está hablando de la justicia de Dios, se refiere por un lado a este carácter ético de Dios, que Él es justo, que Él es santo, que Él es recto y que Él no admite ningún tipo de pecado. Y por otro lado, a esta posición que le otorga la justicia imputada al justificado. Es una posición de estar justificado delante de Dios por algo que Dios ha declarado y Él nos ha hecho justos. No solo nos ha declarado justos por medio de la fe, sino que además nos ha constituido justicia de Dios delante de Él. Esto es lo que se requiere para ser salvo. Tus obras no sirven, tu desempeño no sirve, tus sacrificios para Dios no sirven, tus esfuerzos humanos no sirven, tus supuestas buenas obras y tus justicias propias para Dios son trapos de inmundicia, no sirven. Lo único que Dios va a validar es la justicia, la rectitud de Cristo imputada en ti, pero esto es imposible si tú no te enfrentas a la cruz del Calvario, al evangelio de la cruz, al evangelio bíblico, a un evangelio cruzcéntrico y cristocéntrico, no este evangelio aristotélico, humanista, greco-romano, permeado por el sofismo y por el humanismo. Lo único que necesitas es ser justificado por Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que lo necesario para ser salvo es algo que adquirimos aparte de la ley.
Y esto que adquirimos aparte de la ley es la justicia por medio de la fe. Esta justicia imputada que otorga la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amado hermano, amado amigo, Cristo murió una horrible muerte para declarar a todo aquel que cree en Él por medio de la fe no culpable. La palabra traducida en este texto como justicia implica un estatus ante Dios que se adquiere después de haber sido declarado justo sin serlo. Porque el hombre no es justo, el hombre es injusto. Y cuando Dios viene por medio de la fe y te declara justo, en vista de la obra de Cristo en la cruz, no solo te declara justo, tú desciendes del Gólgota, declarado no culpable por Dios y hecho justicia de Dios en él. Ahora, tú no eres un enemigo de Dios, ahora eres un amigo de Dios. Ahora, cuando Cristo te ve, cuando Dios te ve, ya no te ve a ti, te ve escondido en la persona de Cristo. Pero ahora, aparte de la ley, está la justicia de Dios, imputada por medio de la fe en Jesucristo. Dios puede abrir tus ojos, Dios puede hablarle a tu corazón. Si Dios te ha hablado, ponte en contacto con nosotros. Te queremos bendecir, queremos orar por ti.